Un cordial saludo a nuestros hermanos y amigos. Vamos a continuar entonces en la presentación de este seminario y en esta ocasión con el tema, ya hemos entrado en materia con la apostasía omega. Queremos recordar que este tema de la apostasía omega es paralelo a las áreas en donde se presentó la apostasía alfa. La apostasía omega la vamos a presentar en el área de la salud de la Corporación Adventista, en el área de las publicaciones, todos los libros en donde se ha infiltrado este tipo de apostasía, este tipo de doctrinas o engaños. Nos vamos a dar cuenta también que la apostasía omega ha ingresado en el área de la educación, en el área de las relaciones humanas. También se ha infiltrado tremendamente en el área de la adoración, en la manera de adorar. Hay apostasía en el templo, en la manera como se construye los templos, en la manera como se está presentando la apostasía en la forma, en la arquitectura masónica de los templos y en lo que contiene el templo. Igualmente vamos a revisar algunas otras cosas que tienen que ver en el área teológica, en el área de la doctrina. En la parte administrativa también vamos a ver cómo se ha infiltrado la apostasía omega. Y vamos a hablar en un espacio muy especial que le vamos a dedicar unos 2 temas de esta apostasía para hablar sobre el ecumenismo que la Corporación Adventista viene desarrollando con Roma y sus hijas, las rameras, las iglesias evangélicas que guardan el domingo al igual que su madre, y cómo la apostasía omega en la Corporación Adventista ha hecho de que estén en comunión, en armonía, en ecumenismo, y que por eso se hayan adaptado esta serie de doctrinas ecuménicas. Recordemos las palabras de la sierva del Señor en Mensajes Selectos, tomo 1, que dice: tenemos ahora delante de nosotros el alfa de este peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Muy bien. Estamos precisamente incursionando ya en la naturaleza asombrosísima de la apostasía omega. Ya hemos, con este es el tercer tema que tenemos hablando sobre la apostasía omega. Y recordamos la frase inspirada de la profeta de Dios, escrita en Joyas de los Testimonios, ¿cierto? Joyas de los Testimonios, tomo 3, la página 271. Lo experimentado en lo pasado se repetirá. En lo porvenir las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías, revestidas de luz, serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos, si fuese posible. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras, se hipnotizarán las mentes. Muy bien, entonces vamos a ingresar, a analizar cada uno de estos puntos de la apostasía omega. Volvemos a recordar que la apostasía alfa también incluyó este tipo de áreas, y hoy nosotros vamos a revisar la apostasía omega. Vamos a iniciar entonces con el área de las publicaciones. En el área de las publicaciones vamos a mencionar muchos ejemplos. Por decir algo, vamos a ver que el número de la bestia
con el que la Biblia identifica y el testimonio del Espíritu y Profecía identifica al sistema papal, al anticristo, el número 666, ha sido atacado dándole otra interpretación. Aquí tenemos la guía de escuela sabática, ¿sí? La guía de escuela sabática, triunfo presente, gloria futura. Esta es una guía del año 1989 que se emitió en el trimestre de julio a septiembre, en el tercer trimestre de 1989. Para los que vayan a confirmar estos datos, queremos decirles que en esta guía de escuela sabática se encuentra lo siguiente. Nosotros vemos ahí en la parte superior, ¿cierto? Bueno, un estudio detenido del día jueves 20 nos va a enseñar a nosotros que en esa época se hacía una descripción correcta, digamos así, de lo que es la bestia y el sistema papal, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, la palabra en latín vicarius filii Dei, y cómo el equivalente numérico de las letras en latín, ¿cierto?, sumaba en total el 666. Así que en ese entonces no había confusión al respecto, ¿cierto? No había confusión y se entendía claramente lo que la profeta de Dios en el conflicto de los siglos había aclarado a quién se refería estas características del sistema papal, ¿sí? Sin embargo, ya en abril, en la guía de escuela sabática titulada Grandes Profecías Apocalípticas, emitida en abril, de abril a mayo, de abril, mayo y junio del año 2002, en la edición para adultos, en la guía de estudios de la Biblia para la escuela sabática, Grandes Profecías Apocalípticas. Es impresionante, ¿sí? Es impresionante que en este folleto, en esta guía de estudio que es a nivel universal, a nivel de todo el mundo que se estudia, la misma guía, el mismo tema, se encuentre el día jueves 6 de junio, en el tema la marca y el número de la bestia, citando Apocalipsis 13 y 14, y se encuentre aquí una lectura sobre la marca de la bestia, pero acá prácticamente en el resumen de este día, hablando acerca del número de la bestia, de la marca y el nombre, y del número de la bestia, puedan ustedes notar lo siguiente, ¿sí? Notar lo siguiente. Dice el estudio de esa parte, tristemente vamos a notar que allí hay una tremendo engaño y confusión, y ustedes van a ver que la parte final dice: lo importante es que la palabra nos ha dado suficiente información para saber cuáles son los temas clave, quiénes son los actores en los últimos días. Ojo, aunque por ahora no conozcamos todos los detalles, como el significado exacto del 666. Esta parte nos está diciendo que nosotros podemos tener todo el conocimiento de las Escrituras, pero que por ahora no conocemos, como adventistas corporativos están diciendo, no conozcamos todos los detalles como el significado exacto del 666.
un engaño tremendo, una apostasía en el área de las publicaciones. En el área de las publicaciones también se ataca el concepto del anticristo, ¿sí? También se ataca el concepto del anticristo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en esta guía de Daniel, de octubre a diciembre del año 2004, cuando a nivel mundial estudiamos en el libro de Daniel, se encuentran muchas cosas que no tienen que ver, que no tienen nada que ver con el concepto bíblico del anticristo o del papado. Y noten ustedes cómo esta corporación habla justamente de que el anticristo o el papado prácticamente viene cumpliendo, o su trabajo del anticristo y del papado está de acuerdo con las visiones que se dan en el libro de Daniel, ¿sí? Prácticamente aquí están enseñando la verdad, pero tristemente nos vamos a dar cuenta que hay otro significado jesuita en las explicaciones modernas de las profecías de Daniel. Queremos muy someramente por ahora mencionar que las explicaciones que se dan del anticristo y del papado por la profeta de Dios en el conflicto de los siglos son muy claras. Sin embargo, para desdibujar el concepto correcto del anticristo y del sistema papal, la corporación tuvieron que cambiar y atacar el libro Conflicto de los Siglos y editar un nuevo libro que reemplaza o es el moderno Conflicto de los Siglos llamado La Gran Esperanza. ¿Sí? La Gran Esperanza. Vamos a dedicar un capítulo completo a estudiar esta parte, por ahora lo vamos a mencionar, ¿cierto? Lo vamos solamente a mencionar, pero noten lo que dicen ahí, dice, la Gran Esperanza repasa la historia del cristianismo desde sus comienzos hasta el gran chasco de 1844. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que esto es una gran mentira, porque noten ustedes lo que dice ahí. ¿Creen ustedes que el Papa es el anticristo? Hay una pregunta, ¿no? Ahí. Y la iglesia corporativa responde, no creemos que el Papa es el anticristo. Noten lo que dice, la iglesia adventista no enseña que una persona específica en esta tierra sea el anticristo. Y noten, creemos que el anticristo es Satanás, que se opuso a Cristo y se rebeló en el cielo. Bueno, Satanás sí es anticristo, pero el sistema del anticristo está claramente descrito en el Conflicto de los Siglos como el sistema católico romano y sus hijas, todas aquellas iglesias que se colocan en el lugar de Cristo y que se oponen a Cristo. En cierto sentido, la corporación adventista, nos vamos a dar cuenta al final de este seminario, que está formando parte del sistema del anticristo, porque se está oponiendo a la doctrina de Cristo y está negando de que Cristo ha venido en carne y por eso es anticristo. Eso lo vamos a aclarar en su momento. ¿Está bien? Bueno, vamos a avanzar. Hay un libro no oficial que se emitió por allá en la década del año 90, 1990, en sus alrededores, que se llama El Credo de los Adventistas. El Credo de los Adventistas, creencias de los adventistas del séptimo día. Y aquí se hace una exposición bíblica de las 27, en ese entonces, ahora son 28, quizás mañana sean 30, cuando ya se introduzcan otras herejías de Roma o de las iglesias evangélicas.
de las doctrinas fundamentales. Pero noten ustedes que cuando uno se bautizaba en esa época, le daban la dotación, una Biblia ecuménica y este libro. Se lo regalaban a uno cuando se bautizaba, este libro, porque aquí ya venía el credo adventista. Y este libro, ellos mismos en el breve comentario sobre las 27 creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día, ellos mismos mencionan en esta parte, dice, este libro, Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, se basa en estos cortos resúmenes. Y ellos dicen, si bien este libro no constituye una declaración aprobada oficialmente por la votación formal, puede ser considerado como un representativo de la verdad en Jesús, que los adventistas de todo el mundo aprecian y proclaman. En ese libro encontramos tremendos errores doctrinales. Vamos a ver el ataque al santuario. Vamos a entrar en una parte muy importante. Este libro de las creencias de los adventistas del séptimo día, por la década de 1990, ahora ha sido reemplazado por este otro, Creencias Adventistas del Séptimo Día. Aquí ya tenemos el nuevo logo ecuménico, donde todas las iglesias evangélicas tienen un libro, una cruz y la llama, ¿cierto? Que está, según ellos, representando al Espíritu Santo. Esta cruz es una cruz invertida. Muy bien, habrá tiempo para explicar el cambio del logo ecuménico. Pero en este libro es muy importante, porque aquí se hace una exposición bíblica de las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y todo adventista tiene este libro como el fundamento de la doctrina. En lugar de tener la Biblia como el fundamento de la doctrina, tienen este credo, como los católicos, como los evangélicos. Y vamos a encontrar, por ejemplo, que aquí dice, hablando de el ministerio de Cristo en el santuario celestial, en la página 349. Noten lo que dice, hablando acerca de la expiación que terminó en la cruz. Dice, hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no el hombre. Y noten lo que dice ahí, en él ministra Cristo en favor de nosotros, para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido una vez y para siempre en la cruz. Allí está la doctrina de la expiación que se completó en la cruz, y de eso ya mencionamos justamente en un tema anterior. Aquí tenemos un certificado bautismal de un hermano por allá en 1978. En esa época todavía se enseñaban, ¿cierto?, algunas cosas que estaban correctamente. Vamos a leer, por ejemplo, aquí en el compendio doctrinal. Cuando se bautizaba a una persona, le leían el compendio doctrinal. Y aquí en el punto número 8, leamos lo que dice, lo que decía correctamente en esa época y cómo ahora ha sido cambiado. Dice, desde su ascensión, Cristo inició su ministerio como sumo sacerdote en el lugar santo del santuario celestial, el cual santuario es el antitipo del tabernáculo terrenal de la antigua dispensación. Cuando Cristo entró en la segunda fase de su ministerio, comenzó en el lugar santísimo una obra de juicio investigador, simbolizada en el servicio terrenal por el día de la expiación, de las expiaciones. Noten que allí están aclarando y dicen que el día de la expiación empezó, el gran día final de la expiación empezó cuando Cristo ingresó al santuario celestial.
allí todavía se aceptaba la doctrina de que la expiación no terminó en la cruz, ¿cierto? Y que comenzó en 1844, al final de los 2300 años, y que iba a terminar con el cierre del tiempo de gracia. Eso era lo que se enseñaba. Vamos a ver el ataque en las publicaciones a la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Vamos a notar en el mismo libro, Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, en la página 360, se presenta un diagrama de la profecía de los 2300 días o años, y se presenta ahí subdiagramado la parte de las 70 semanas que empezaron en el año 457 a.C. y avanzaron hasta el año 34 a.C. Pero los 2300 años, para ellos, noten ahí, empezaron en el año 457 y avanzan hasta el año 1811. Eso es un error, porque realmente la profecía terminó en el año de 1844, justamente cuando el Señor Jesucristo pasó del lugar santo, en el santuario celestial, al lugar santísimo. Vamos a ver el ataque a las 70 semanas. En la misma profecía de los 2300 tardes y mañanas, el ataque a las 70 semanas. Aquí tenemos el libro El futuro del mundo a la luz de Daniel y Apocalipsis. En este libro corporativo, noten lo que se enseña, que hay varios errores. Es un ataque hablando acerca de Daniel 9:24, ¿cierto? Hablando acerca de Daniel 9:24, aquí dice en la parte final, noten lo que dice. Cuando ustedes leen Daniel 9:24 al 27, habla del ungimiento del Mesías, del ungimiento del Señor Jesucristo. Pero aquí dice, se ungiría un santo de los santos para él. Y tristemente dan una explicación errada al decir que el ungido no es el Señor Jesucristo, sino el santuario celestial, el lugar santísimo del santuario celestial. Esto es un error tremendo. Dice, el santo de los santos es el santuario celestial. Eso no lo aceptamos, hermanos. Ustedes y yo sabemos que el santo de los santos, el ungimiento del santo de los santos, es el Señor Jesucristo, que fue ungido en ocasión de su bautismo. Ya lo vamos a explicar. Pero ellos dicen que el santo de los santos es el santuario celestial. En el Antiguo Testamento se ungía un templo cuando era inaugurado, de acuerdo a Éxodo 49 al 15. Se cumplió, o sea, el ungimiento del santo de los santos se cumplió para los corporativos al inaugurarse el ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial. Para ellos, el santo de los santos no es Cristo, sino es el santuario celestial. Ahí podemos ver tremenda apostasía a lo que es el santo de los santos. Noten aquí lo que dice en esta parte, ¿sí? En esta parte dice, y el mismo Salvador declara, voy a leer, el Espíritu del Señor, el Espíritu del poder, del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice él, me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Ahora noten lo que dice el conflicto de los siglos en la página 376. Está explicando la parte.
el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Allí dice, después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea, predicando el Evangelio de Dios y diciendo, se ha cumplido el tiempo. O sea que para la hermana Huay, en el conflicto de los siglos, dice claramente que el ungimiento es el bautismo. Si nosotros nos damos cuenta acá en esta parte, en el conflicto de los siglos, que se titula el capítulo Una voz del nuevo mundo, en la página 375, allí claramente dice en esta parte, el decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 a.C. de Jesucristo. Partiendo de esta fecha, está explicando la profecía de las 70 semanas, los 400 años alcanzan al otoño del año 27 de Jesucristo. Entonces fue cuando esta profecía se cumplió. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 de Jesucristo, Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. En el conflicto de los siglos, claramente la profeta de Dios explica a qué se refiere ungir al Santo de los Santos, refiriéndose al bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Pero para la corporación apóstata adventista, hablando de las 70 semanas, dice la explicación de ungir al Santo de los Santos es que el Santo de los Santos es el santuario celestial. Aquí se está cambiando el significado de la profecía. Muy bien, vamos a continuar. Hay un libro que se titula Con el poder de su palabra. ¿Sí? Se titula así, con el poder de su palabra. Y allí, en esta parte de Daniel 9, ¿listo? Dice, en la parte final, donde estoy señalando, dice, sus transgresiones y pecados pidan perdón por su maldad, hablando de el versículo 24, noten cómo utilizan esta versión jesuita, ¿cierto? Para decir, Daniel 9, 24 al 27, 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a las transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Esta es una versión jesuita que están utilizando también para darle un sentido diferente al que le ha dado a la profecía de las 70 semanas. Vamos a continuar con el ataque a los 2300 días al santuario de Daniel 9:27. En este mismo libro, hablando de Daniel 9:27, dice, hablando de Daniel 9:27, dice, aquí hay dos partes para señalar, tendría un impacto sobre el sistema de sacrificios, Daniel 9:27. Noten lo que dice, el Mesías haría cesar el sacrificio de animales y la ofrenda de cereales. Versículo 27. Noten lo que dice, esto ocurrió 40 años después de la muerte de Cristo. Ese es un error, porque esa parte se cumplió en el momento en que en el año 31 el Señor muere, y por eso el velo del templo se rasga en dos de arriba abajo. Pero aquí le están dando una aplicación diferente y están diciendo que el impacto de la muerte del Mesías sobre el sistema de sacrificios se cumplió 40 años. Esto ocurrió
40 años después de la muerte de Cristo. Al morir, Cristo cumplió el significado teológico del sistema de sacrificios, por lo tanto su práctica se volvió innecesaria. Ese es un engaño garrafal también. Y acá en la parte final, acá, también estamos resaltando el santo de los santos es el santuario celestial, lo cual es un error. Aquí la profeta de Dios, en el libro Profetas y Reyes, hablando en la página 515 de la venida del Consolador, ella aclara, hablando de la profecía de Daniel 9, 24 al 27, dice: prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Más abajo dice: de acuerdo con la profecía, estoy leyendo de Profetas y Reyes, página 515, de acuerdo con la profecía, ese plazo debía llegar hasta el Mesías o ungido. Miren cómo ella identifica al Mesías como el ungido, a Jesucristo, y va a dar la fecha. En el año 27 de nuestra era, Jesús recibió en ocasión de su bautismo el ungimiento del Espíritu Santo y poco después comenzó su ministerio. Noten que allí ella explica en qué fecha el Señor Jesucristo, el ungido, se llamó así por su bautismo. Y más abajo, en el segundo párrafo, va a explicar lo que significa la mala interpretación de estos corporativos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa eso? Daniel 9:27. En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, por lo cual se demostró que dejaban de existir el carácter sagrado y el significado del servicio de los sacrificios. Había llegado el momento en que debían cesar el sacrificio y la oblación terrenales. Pero noten que ella lo da, el asunto de cesar el sacrificio y la ofrenda, ella, la profeta de Dios, lo ubica en la primavera del año 31 de nuestra era, cuando el Señor Jesucristo fue ofrecido en el Calvario y el velo del templo se rasgó en dos. Pero estos señores corporativos, evangélicos, apóstatas, lo mencionan aquí. Esto ocurrió 40 años después de la muerte de Cristo en la cruz. Apreciados hermanos, estamos analizando entonces el ataque en las publicaciones a las doctrinas del santuario. Vamos a continuar seguramente aquí en esta parte, en la parte que dice que haría expiación por la iniquidad, ¿cierto? Vamos a continuar explicándolo en el próximo tema que tengamos. Dios los bendiga, hermanos.